Yo estoy en directo. Está en directo ya. Hola. Enseguida empezamos, por si os vais conectando. Ahora enseguida empezamos a hablar un poco de todo, de nutrición, de deporte, al final de salud realmente es lo que tenemos que hablar y tenemos que intentar ayudar, ¿no? En que mejoréis la salud. Así que enseguida estamos ya en cuanto veamos que ya hay algunas personas conectadas, pues empezamos. Tienes que controlarme. De momento, una persona conectada que soy yo. Vale, pues esperamos un poquito y... Un segundo, lo pongo en silencio. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Si estáis alguien que se está conectando, empezamos enseguida. Vale, vamos a ir a hablar un poquito pues eso, al final de salud. Al final realmente se habla de mejorar la salud, porque realmente es lo único importante. Porque siempre pensamos que si perdemos peso, que si lo ganamos, pero al final eso no es lo importante. Lo importante es estar bien, encontrarse bien, encontrarse a gusto con uno mismo, con una misma, y eso es lo realmente importante. Y vamos a intentar pues hablar sobre algunos temas que pueden ser pues eso, claves o que pueden ser de interés para todo el mundo en cuanto pues eso, a mejorar la salud o a poder tener una composición corporal correcta o pues al final, como digo, realmente si al final vamos simplificando vamos a llegar siempre al mismo sitio, que es intentar tener una mejor salud, tener una mejor calidad de vida. Eso realmente es. Inma Pérez te dice hola, te saluda. Hola Inma, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues a ver si se va conectando un poquito más de gente y empezamos ya a hablar de temas. Si queréis ir preguntando alguna cosa, pues vamos ya resolviendo. Aquí estamos con mi sobrino Juan Ramón, que siempre es un buen ayudante, y bueno, y conmigo, que soy Paco Jurado, y que pues me gusta el tema este de deporte, de nutrición, de entender un poco, ¿no? qué ocurre dentro de nosotros cuando comemos, cuando hacemos deporte, cuando descansamos, y saber un poco qué son las cosas que podemos hacer pues para encontrarnos bien, que al final creo que es el objetivo, ¿no? O debería de ser, por lo menos si pensamos un poco con lógica, el objetivo siempre debería de ser qué puedo hacer para mejorar mi salud, que al final es mejorar mi calidad de vida, y eso creo que es lo más importante. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que yo considero más importantes para poder mantener esa salud, ¿no? Ese equilibrio. Así que bueno, empezamos. Si podéis decir ahí en los comentarios si se escucha bien y se ve bien, y empezamos ya lo que son las preguntas. Ajá. O sea, ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Era Inma, ¿no? La que ha saludado. Sí, Inma ha dicho hola. ¿Se ve bien, Inma? ¿Se escucha bien? ¿Se nos ve bien? Más o menos aquí bueno, a Juan Ramón se le ve mejor que a mí porque es más joven y más guapo y tal. Pero bueno, por lo menos que no se lo vea mal del todo. Bueno, yo creo que se escucha bien. Sí, yo me imagino que sí. Vale, pues si quieres empiezo ya con las preguntas. Pero que está de momento solo... De momento no hay nadie, es que claro, se han entrado pero se acaban de salir. Pues esperamos un poquitín, vamos a esperar un par de minutillos o eso, a ver si se conecta alguien, porque si no, si hablamos a nadie, pues no tiene mucho sentido. Aunque bueno, luego va a quedar, lo podemos dejar lógicamente. Hay una persona conectada. Muy bien. Pero que eso luego se puede dejar. Sí, mira. Inma Pérez, tengo una pregunta. Estoy operada de hernia discal L4-L5. Estoy haciendo natación muy bien, pero quisiera saber si puedo hacer algún ejercicio de máquinas. Gracias.
Bueno, pues a ver, Inma, yo te voy a decir cuál es mi opinión. No te puedo dar una opinión científica porque yo no soy médico, por lo tanto, pero mi opinión es, o mi consejo más que opinión, es que si tú estás haciendo natación y te va bien, pues sí que pienso que podrías hacer cualquier ejercicio con algo de peso, siempre y cuando esa zona que tienes o que has tenido dañada, que ahora afortunadamente la tienes ya operada y la tienes, pues que esa zona, digamos, que no se implique mucho y sobre todo, ¿quién va a valorar eso mejor que nadie? Tú misma. Si tú haces un ejercicio y te está molestando esa zona, lógicamente no lo sigas haciendo. ¿Qué va a ser, digamos, clave para que no te duela? Que tu zona lumbar en este caso y la columna vertebral en general, que la mantengas en una posición siempre erguida y firme. Entonces puedes hacer cualquier ejercicio que hagas, por ejemplo, de brazos o de piernas, estos que estira la pierna y tal, lógicamente pienso que no vas a tener ningún problema en hacerlo. Claro, si hablamos ya de hacer abdominales o de hacer levantamiento de peso donde va a actuar la zona lumbar, pues hombre, no te lo aconsejo. No, pero de todos modos, al final, la que mejor vas a evaluar qué puedes hacer eres tú misma. Ahora, está claro que hay algo, si te has tenido ese problema de lumbares en la columna, está súper claro que lo que no puedes hacer es hacer fuerza con esa zona. Pero se pueden hacer muchos ejercicios que no tiene por qué intervenir. O sea, como hacer sentadillas, por ejemplo, tú puedes mantener la espalda totalmente recta y estar haciendo sentadillas. De hecho, en el canal hacemos muchas veces ejercicios donde hacemos sentadillas utilizando una silla. Y entonces ahí realmente el riesgo de hacerse daño es nulo, es cero. Así que, bueno, si quieres, pues bueno, tienes ahí una opción de seguir nuestro canal y de hacer ejercicios que son sencillos de hacer y fáciles. Lo que vas a tener siempre problemas es cuando dobles. Cuando dobles, y más que cuando dobles, cuando hagas fuerza al doblar esa columna. Eso es lo que tienes que evitar. Por lo demás, claro que puedes compaginar ejercicios de brazos perfectamente. O en una máquina de gimnasio, las máquinas que tienes, por ejemplo, para hacer ese ejercicio así, lo puedes hacer sin ningún problema. Eso no te va a afectar en nada a la zona. Sí que puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que tienes que estar dirigida por alguien que sepa. Así que yo, si quieres, te invito a que sigas nuestro canal, que es de Por Casa, en YouTube, y ahí hay muchos ejercicios que podrás hacer sin ningún problema, porque son muy fáciles de hacer para cualquier persona, sea cual sea su nivel físico. Así que espero que con eso más o menos, es que más cosas ya, digamos, en plan médico no te puedo decir, porque lógicamente para eso está tu médico o tu médica, que es la que va a saber con mucha diferencia mucho más que yo. Así que bueno, espero haberte por lo menos dado una opinión. ¿Hay alguien más que comente algo? No, de momento no comenta nadie nada más. Si quieres empezamos por las preguntas. Vale, pues vamos a empezar. Como esto luego se va a quedar grabado, pues bueno, si se va incorporando gente, perfecto, bienvenido, bienvenida. Vale. Y si no, como luego lo vamos a dejar grabado para que se vea en el grupo, ¿vale? En Comida Sana y Adelgazar. Que no se me olvide agradecer a Gema, la administradora, que fue la que me propuso el hacer un directo y explicar, pues, diferentes aspectos de la nutrición, del deporte, de la salud, de todo en general, ¿vale? Pero siempre, como digo, encaminado y buscando salud. Entonces, lo que he hecho es hacer una serie de preguntas, he anotado, que creo que son las preguntas que nos solemos hacer casi todo el mundo cuando queremos mejorar nuestra salud o mejorar nuestra composición física, perder peso o ganar peso, y son dudas que suelen haber, y entonces vamos a ver si las resolvemos. Entonces, he cogido aquí a mi sobrino Juan Ramón, que va a ser un poco el que haga de entrevistador, y yo respondo, y si en el transcurso de esto que vamos hablando tenéis alguna duda y queréis preguntar, pues hacedlo. ¿Vale? Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo más importante para mantenerse en forma y tener buena salud? Vale, pues esa pregunta he querido empezar con esa, digamos, con ese tema, porque va a ser muy difícil que tengamos buena salud si no tenemos varios factores unidos, digamos, varias cosas unidas. Lo primero de todo va a ser la nutrición. La nutrición es básica. Nosotros al final vamos a hacer lo que comamos. O sea, si comemos bien, lo más normal es que nuestro cuerpo esté más o menos bien. Si comemos mal, lo más normal es que con el tiempo enfermemos. Entonces, yo diría 4 muy básicas y luego derivan algunas más, pero la primera sería la nutrición, la segunda sería el deporte. Estudios científicos nos dicen claramente que tener una salud, hablamos de una salud buena, de plenitud, de vida plena,
no hablamos de que puedo ir a pasear, no, hablamos de vida plena, para vida de verdad, es decir, puedo correr, puedo saltar, puedo subir escaleras, puedo coger peso. Para eso necesitamos, como digo, primero una buena nutrición, después necesitamos hacer deporte, porque necesitamos regenerar tejidos, renovar tejidos, romperlos, micro roturas musculares y que luego nuestro cerebro mande repararlos. Esa es la forma donde nosotros nos renovamos, sobre todo muscularmente y el sistema óseo y celularmente y todo. Al final va todo enlazado. Luego tenemos que tener muy en cuenta el descanso, es fundamental, porque nosotros tenemos como dos posiciones de trabajo. Una donde estamos generando energía y otra donde estamos recuperando todo eso que hemos gastado de energía. Otra que es dos rutas metabólicas que se llaman. Una es la mTOR, que es esa ruta metabólica que estamos utilizando ahora mismo, porque estamos haciendo algo, donde estamos moviendo, donde tenemos que pensar, donde tenemos que estar activos. Y luego hay una ruta metabólica que es la AMPK, que se encarga totalmente de lo contrario, de restablecer, de recuperar, de restaurar, de reequilibrar el organismo hormonalmente, químicamente. Y entonces ahí tiene que haber un equilibrio entre las dos rutas. Y debe ser siempre un poco más larga la ruta de descanso, digámosle así, que la ruta de actividad. Entonces sería ideal, comer y estar activos durante 10-11 horas y dejar 13-14 horas para la ruta de descanso y de recuperación. O sea, y luego, algo muy importante también, hemos dicho las tres más importantes, que es la nutrición, el deporte y el descanso. Luego de ahí van a derivar, por ejemplo, que el sistema nervioso pueda estar equilibrado. Si no descansamos bien, difícilmente vamos a tener un sistema nervioso equilibrado. Así que eso sería una derivación de no comer bien y no descansar bien. O no hacer nada de deporte también. Y luego tendríamos el sistema digestivo, que también va a depender muchísimo del descanso y de la nutrición. Sobre todo de la nutrición. Bueno, luego habría más cosas, lógicamente hay muchas cosas, los órganos tienen que estar todos bien. Pero si esos pilares, yo diría que 3 pilares. Nutrición correcta, ejercicio básico, fundamental, si no podemos estar bien, pero plenitud no vamos a tener. Y luego descanso para todo lo que durante el periodo de deporte hemos gastado, entre comillas, volver a renovarlo cuando estamos descansando. Bueno, Isma Pérez dice que muchísimas gracias por aclararle Nada, pero las dudas y cualquier duda que tengas, Isma, puedes preguntarme lo que que quieras. nos sigue ya en YouTube, supongo. Muy bien, perfecto. Gemma Fernández te saluda. Hombre, Gemma es la administradora, la jefa de él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, aquí poder colaborar un poquito con el grupo. Y vamos ya, si quieres, con la segunda pregunta. Sí, vamos con la ya queda un poco claro el tema de para tener buena salud, ¿no? Para estar en forma importante. Creo que Comer. hay muchas más cosas. En todo lo que hablemos, ni va a ser la verdad absoluta, ni va a ser lo único que hay. Hay muchas cosas. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos del cuerpo humano, hay tantas variantes como personas. Pero son cosas genéricas las que vamos a hablar, básicas, importantes, que sí que van a formar parte importante de una buena salud. Nutrición, descanso y deporte. Exacto, 3 pilares importantes. Vale, segunda pregunta. Sin hacer deporte, ¿se puede tener una buena salud? Bueno, yo creo que eso ya lo hemos más o menos comentado, pero lo matizamos. Va a ser muy difícil. Hay personas que piensan que, bueno, simplemente con que yo coma bien y tal y ya está, y haga mi vida normal, ya voy a tener buena salud. Pues no es así, porque nosotros como animales que somos necesitamos reponer, restaurar, y la única forma de reponer nuevas fibras musculares, nuevas proteínas, también en los tejidos musculares, la única forma es que primero los rompamos, si no, no hay renovación. Entonces, sin hacer deporte va a ser difícil que haya mucha renovación. ¿Y qué va a ocurrir? Que contra más tiempo pase, si no renovamos las estructuras, los pilares, los músculos, los huesos, todo nuestro armazón son nuestros pilares. Si no los renuevas, pasaría como en una casa que se está cayendo algunos ladrillos. Si no los renuevas, pues al final, lógicamente, esa casa no va a estar en buen estado. Pues a nosotros nos pasa igual. Así que la respuesta contundente es: ¿se puede tener buena salud sin deporte? Una salud plena no. Poder estar más o menos medio regular, sí, pero si dices, quiero hacer de todo, quiero poder correr, quiero tener 60 años o 50,
y poder subirme a una escalera y poder subir una compra y poder ir trotar si te pierdo el autobús. Si no haces deporte eso no lo vas a tener. Más cosas. Bueno, una pregunta que me surge a mí ahora. Si una persona, por ejemplo, trabaja en un trabajo muy físico, levanta peso todos los días y demás, ¿qué le recomendaría? Porque claro, esa persona... Bueno, más o menos me quieres decir si estás en un trabajo donde... Un pelón de obra, por ejemplo. Donde haces mucho, pues eso, un albañil o tal, una persona que trabaja en el campo recogiendo patatas, tal, que es, pues, lo ponemos, ¿no? Ahí que es tan digno como todo lo demás, cualquier persona, todos los trabajos son súper dignos. Pero lo que me pregunta mi sobrino es una buena pregunta, que mucha gente se la puede hacer. Si yo hago un trabajo muy físico y tal, ¿me va a suplir el deporte? Por una parte sí, pero tenemos que entender que cuando trabajo las posiciones que yo voy a tener no van a ser precisamente las más correctas para mi buena, digamos, estructura y mi buena forma, ¿no? O sea, sí que el cuerpo no va a distinguir si yo estoy rompiendo músculo porque estoy levantando 20 kilos con una pesa o estoy levantando un saco de patatas, no va a haber diferencia. Lo que va a ocurrir es que seguramente a la hora de hacer ejercicios no vamos a lograr trabajando el equilibrio que podemos lograr haciendo deporte. Pues si yo hago un deporte y estoy haciendo remo, voy a hacer un remo equilibrado, donde voy a repartir bien el trabajo de los músculos. Si yo estoy cogiendo a lo mejor un saco de patatas y lo cojo con la mano derecha y estoy desequilibrando mi cuerpo. Así que es lo mismo en parte a la hora de quemar calorías, sí. A la hora de tener un cuerpo, digamos, bien formado, no. ¿Vale? Pero bueno, pero en caso de buena salud, sí. Si una persona tiene mucho desgaste y hace un ejercicio donde necesita hacer fuerza, sí que va a renovar fibras musculares, aunque sea un trabajo. Vale. Tercera pregunta. Si solo ando, ¿es suficiente para tener buena salud? Vale, pues volvemos a algo. Esto me ha gustado poner esta pregunta, la he puesto a propósito, porque hay mucha gente que cuando hablas con ellos o con ellas, no, si yo me cuido mucho, yo ando mucho. Vale, pero andar es solo una parte. Cuando andamos estamos trabajando el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema de transporte de oxígeno, la hemoglobina, que es la transportadora del oxígeno. Estamos trabajando las arterias porque va a pasar más sangre cuando le aceleramos el corazón. Pero ¿qué va a pasar? Estamos trabajando la parte interna. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la externa? ¿Qué pasa con mis bíceps, con mis cuádriceps, con mis abdominales? Haciendo ejercicio aeróbico solo andando no los estoy trabajando prácticamente casi nada. Entonces estaremos cumpliendo con una de las partes importantes en la preparación física de la persona, que es la preparación cardiovascular, el fondo, pero nos estaremos dejando la fuerza, que es, como digo, donde vamos a renovar nuevos tejidos, donde vamos a hacer pequeñas micro roturas en los músculos y nuestro cerebro le va a llegar esa información y va a mandar reparar, y de esa forma vamos a renovar y vamos a tener más músculo. Si tenéis en cuenta, tenemos en cuenta, tenemos que saber que al final lo que comemos por la boca se lo comen todas nuestras células y que estamos compuestos de células. No será difícil interpretar o saber que en un brazo que mida así va a haber más células que en un brazo así. Entonces, si tengo más células, tendré un gasto mayor calórico diario. Traducido más al castellano todavía, contra más musculación tengo, más calorías quemo al día, más gasto. Quiere decir que comiendo, si yo meto por mi boca 2.500 calorías, si tengo mucho músculo, voy a gastar quizás más de esas 2.500, con lo cual puedo hasta adelgazar haciendo ejercicio de fuerza. Si en cambio solo andar, pero no renuevo ningún músculo, cada vez esos músculos van a perder densidad porque no los utilizo. Y nuestro cuerpo, digamos que va a intentar renovar todo aquello que gastemos y le va a hacer más caso a las partes que utilizamos. Si yo diariamente ejerzo mucho con la mano, mi cerebro va a decir, esta mano, como hace mucho ejercicio, necesita alimentación, necesita sangre oxigenada. Si yo dejo esta mano quieta durante un mes, mi cerebro va a interpretar, esta mano no la utiliza, ¿para qué le tengo que dar alimentación? Voy a utilizar esa sangre oxigenada, ese alimento para otras partes. Si utiliza el hombro, lo voy a llevar al hombro, por decir algo, ¿no? Es para que entendáis que lo que no utilizamos, al final nuestro cerebro lo alimenta menos. No es así, es de una forma muy básica, pero sí es fácil de entender. Entonces, solo andar no es completo. Nos falta, ahí tendríamos la parte interna, todo el corazón, pulmones, como digo, arterias, pero no tendríamos la renovación muscular de pierna, brazos, abdomen, glúteo,
todo eso, además dejaríamos de trabajar porque tenemos dos tipos de fibras principales, unas blancas y otras rojas, o también se puede decir lentas o rápidas. Las lentas o las rojas son las que tienen más sangre, y esas tienen más aguante porque precisamente tienen más alimento, pero son menos fuertes que las otras, que el otro tipo de fibra blanca que se llama, o fibra como os he dicho, rápida. La fibra rápida es más fuerte pero menos resistente porque tiene menos oxigenación, es por eso. Pero a la hora de nosotros, que nuestro cuerpo esté bien, debemos trabajar los dos tipos de fibra. Y cuando hacemos andar, estamos trabajando principalmente las fibras rojas, las fibras de resistencia. No estamos trabajando casi nada las blancas. Y vuelvo a repetir, nuestro cerebro, todo lo que no utiliza, empieza a darle menos importancia y le empieza a dar menos alimentación. Con lo cual, al final, lógicamente, esas fibras blancas no van a estar lo activas que tienen que estar y vamos a perder musculación. Así que no es suficiente con andar. Si queremos tener, hablamos de salud plena, pero bueno, es mejor andar que quedarse en casa viendo la tele. Bueno, Más cosas. ¿hay productos que sirvan para quemar grasas? No existe. Eso es algo que os quiero de comentar y sobre todo os quiero como amigo, digámoslo así, porque como yo, si no me conocéis, os lo digo ya, pero si me conocéis y seguís o me estáis siguiendo, veis que jamás os propongo nada, comprar nada, porque no vendo nada. Ni vendo, ni promociono, ni trabajo para ninguna casa, ni nada. Yo hablo en función de lo que yo voy estudiando y os intento comunicar de forma sencilla y fácil lo que yo voy estudiando de forma más compleja, claro. Entonces, productos milagro, no hay nada. ¿Algunos suplementos nutricionales que nos puedan ayudar cuando hacemos las cosas bien? Sí que hay. Según para cada cosa hay diferentes. Pero es decir, como la mayoría de gente que, claro, a veces somos un poco soñadores, un poco ilusos y queremos creer en el milagro y queremos creer en que yo, si he estado 20 años sin cuidarme y he metido 20 kilos o 30 además, ahora me voy a tomar 4 batidos o 4 pastillas y en un mes voy a estar perfecto. Bueno, son ilusiones que todos tenemos que tener, las ilusiones siempre se tienen que tener, pero si vamos a la ciencia os tengo que decir que no hay nada de eso. La ciencia dice, no es que dice, es que es así. O sea, lo único que sí que hay son un tipo de producto que va a hacer la primera fase para que nosotros convirtamos la grasa en energía, pero solo va a hacer la primera fase. Sería, imaginaros como si vais a un sitio donde se puede hacer comida y os juntáis 100 personas, que hace tiempo que no juntáis, y vámonos a tal sitio que allí hay quemadores, hay sitios apropiados para hacer comida allí. Claro, el que vosotros vayáis o vosotras vayáis no significa que luego al llegar allí vais realmente a poder cocinar, porque ¿de qué va a depender? De cuántos quemadores hay. Pues entonces, cuando nosotros te dicen, no, tómate este producto, lo máximo que pueden hacer es que separar la grasa del glicerol, que es como está junta dentro debajo de la piel, en triglicéridos. Se llama triglicérido precisamente porque son 3 moléculas de grasa y una de glicerol. Entonces, eso está junto no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Pues bueno, habría que preguntarle a quién nos hizo. No podemos porque no es utilizable. Como tú dices, una cebolla sin pelar, pues hombre, no se suele utilizar, tienes que pelarla. Pues nosotros, para poder utilizar la grasa, hay que separarla de ese glicerol. Entonces, algunos productos, como el café, hacen ese efecto, separar el glicerol de la grasa, pero en ningún momento te están diciendo que esa grasa luego se va a convertir en energía. ¿De qué depende eso? De luego cuánta oxigenación tenemos en las células. Y esa célula, dentro de la célula, el organito que tiene el oxígeno es la mitocondria. Entonces, al final, la cantidad de grasa que vamos a poder perder va a depender muchísimo de cuántas mitocondrias tenemos dentro de la célula. Y a mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo, menos cantidad de mitocondrias tenemos. Las células grasas tienen menos mitocondrias que las células activas, las células de músculo. Entonces, pues lo que estamos comentando, no vamos a quemar grasas simplemente por tomar algún producto. Como máximo, lo más que harán será hacer el primer proceso, esa separación, pero nunca
te van a garantizar que esa grasa se va a convertir en energía, porque no hay ningún producto de momento que hayan fabricado que haga eso. Así que la respuesta es contundente, no hay ningún producto que vaya a quitar grasa de por sí solo. Más cosas. Vale. Es importante el ayuno y cómo se debe hacer. Pues bueno, yo voy a decir mi experiencia y lo que hasta ahora llevo 3 años y medio más o menos haciendo ayuno, lo que se le llama ayuno intermitente, que yo le llamaría comer y vivir con lógica. Vivir y comer con la lógica que nos da todos los millones de existencia que tiene el ser humano. Jamás hemos comido a todas horas, jamás hemos comido, bueno, jamás, lo llevamos haciendo 300, 400 años, pero eso en 2 millones y medio de años más o menos que datan los primeros seres humanos, pues entenderéis que es muy poco. Sería como comparar 400 euros o 400 dólares, 400 pesos con 2 millones y medio de pesos, de dólares o de euros. Entendemos que es poquito, ¿verdad? Dices, ¿es importante 400 euros en 2 millones de euros? Pues no, es insignificante. Pues lo mismo nos pasa con nuestra salud, con nuestros biorritmos, con nuestra forma, nuestra genética desde hace millones de años, que no funcionamos así. Nosotros, eso de comer nada más levantarse, no sé quién lo ha inventado, pero no tiene ningún sentido. Salvo que cuando te levantes a continuación o te vayas a hacer un trabajo donde vas a cargar camiones, por ejemplo, y vas a tener que gastar una energía enorme, o te levantes y vayas a hacer 10 kilómetros corriendo. Entonces a lo mejor tiene sentido que tomes un desayuno un poco tal, pero si te levantas y eres una ama de casa o estás de vacaciones o trabajas, pero trabajas en un sitio como estamos nosotros aquí, que podríamos estar trabajando en un ordenador aquí tocando, pero la energía que estoy gastando es mínima, no tiene ningún sentido que yo me infle a comer nada más levantarme, porque todavía no he gastado nada. Por lo tanto, y si encima el día anterior yo he cenado tarde, entonces, ¿qué sentido tiene si yo tengo mis depósitos llenos? Sería como un coche que tú por la noche le echas gasolina y cuando te levantas por la mañana vuelves a ir a la gasolinera a echarle gasolina. ¿A que no tiene ningún sentido? Y más si tiene bastante gasolina. Pues nosotros es igual, nosotros tenemos unos depósitos dentro de la célula que pueden almacenar hidrato de carbono y grasa. Proteína es otra cosa, es diferente. También hay proteína en las células, pero no se utiliza normalmente como combustible, es la grasa y la glucosa, pero tenemos una capacidad para almacenar, pero una capacidad pequeña. En el momento que pasamos de esa capacidad, todo se va a convertir en grasa. Lo que no utilicemos, todo se convierte en grasa. Entonces, si es importante hacer ayuno, que era la pregunta, hombre, pues fundamental, porque como os he dicho antes, tenemos 2 fases, 2 formas de trabajar. Una forma de trabajar de producir energía y otra de restaurar y de regenerar, de reequilibrar. Y esa forma la podemos hacer solo si no hemos comido. En el momento que comemos necesitamos energía, necesitamos hacer la digestión y se va a poner en marcha la ruta metabólica de creación de energía. ¿Vale? Entonces, si no le dejamos tiempo a nuestro cuerpo, no se puede limpiar. Entonces, no es que sea importante, es que es básico, si queréis tener buena salud, el hacer ayuno. Pero ahora vamos a matizarlo, cuidado. Hacer ayuno no significa que empecéis, que es, pues como me ha dicho una amiga o un amigo o un vecino o una vecina o mi prima, pues dice que está haciendo 20 horas sin comer y 4 que comen 4 horas, 2 veces o 3 o lo que sea. No tiene sentido. Nosotros somos un mecanismo, todos los seres humanos, que trabajamos y funcionamos por adaptación y equilibrio. Entonces, si tú ahora estás comiendo cada 10 horas, no puedes pasar mañana a comer cada 20 horas, porque eso tu cuerpo no se va a adaptar, no te lo va a permitir. Entonces, el ayuno intermitente, bueno, sí, pero tenemos que empezar de poquito. Tenemos que empezar haciendo una separación de 12 horas, que más o menos es cuando se piensa, o los estudios que hay científicos, que a partir de las 12 horas de no ingerir sólido, hablamos de sólido, cuidado con líquido puede beber cuando tengas sed, no hay ningún problema. Pero hablamos de sólido, más o menos a las 12 horas de no ingerir es cuando se supone que nuestro cuerpo empieza a autolimpiarse. Entonces, si queremos que se limpie, tendremos que dejar un poco más de 12. Si a las 12 horas más o menos empieza a limpiarse, si quiero que se limpie, le tendré que dejar 13 o 14. Porque si empieza a limpiar y ya empezamos a comer, pues si no le hemos dejado tiempo. Pero eso es fundamental. ¿Qué recomiendo yo? Que empecéis por 13 horas, que es muy sencillo. Imaginaros que cenáis. Otra cosa muy importante, ya que he hablado de cenar pronto.
¿vale? De cenar a las 7:30, 8 de la tarde, a cenar a las 10 o 10:30 de la noche, hay un abismo en cuanto a salud, en cuanto a ganancia de peso, pero en malo, en que vayáis acumulando peso. ¿Por qué? Porque no le estamos dejando tiempo, porque está la digestión cerca de dormir, pero sobre todo porque nuestros biorritmos, de la forma que somos los seres humanos desde siempre, funcionamos paralelo a la luz. Entonces, cuando llega la tarde, nuestro cuerpo, como os digo que tenemos dos formas de trabajo, dos rutas, nuestro cuerpo lo que va a pretender es activar la ruta de descanso y empezar a limpiar. Si tú le metes, eso normalmente a lo mejor a las 7 de la tarde o eso, nuestro cuerpo ya intentaría decir, ya no me metas nada de alimento porque voy a limpiar. Si tú le metes a las 10 de la noche una cena, vamos en contra por el tema de digestión, pero vamos en contra también por el propio funcionamiento nuestro de antaño, desde que existimos, por nuestro biorritmo. ¿Vale? Entonces, el ayuno es fundamental. Yo lo llevo haciendo 3 años y medio, mi hermano también, más gente que conozco y os aseguro que estoy perfectamente, no paso hambre, no tengo ansiedad por comer, no tengo nada. Pero claro, lo he ido haciendo poquito a poco. Y aún así, yo no hago ayunos. Los domingos suelo hacer un ayuno a lo mejor de 20 horas o algo así, pero entre semana hago ayuno de 13, 14 horas, no paso de ahí, porque es suficiente. Si luego haces deporte y la alimentación es correcta, no vas a estar muy sucio. Entonces, si de vez en cuando, como hago yo, una vez por semana o cada 2 semanas, hacéis un ayuno un poquito más largo para que vuestro cuerpo pueda hacer una limpieza un poquito más exhaustiva, más grande, digamos, más profunda, pues vais a estar muy bien. ¿Vale? Pero, ¿quién no puede hacer esto? ¿A quién no le recomiendo yo? Personas ya muy mayores, niños, no tiene ningún sentido, los niños están en pleno crecimiento, no necesitan hacer nada. Y luego las personas que tengáis la glucosa ya muy alterada, que sean diabéticos o diabéticas, tampoco, porque ahí en ese sentido el aporte de glucosa tiene que ser sostenido y constante, porque variaciones tanto hacia abajo, hacia arriba pueden dañar. Así que si tenéis algún problema de eso, entonces olvidad. Pero si sois personas que no tenéis ningún problema así médico y tal, el ayuno lo recomiendo porque os va a ayudar muchísimo a perder peso, a perder líquido, a limpiar celularmente. Claro, y al final somos células. Si las células están limpias, estaremos bien de salud, y si están sucias, no estaremos bien de salud. Así que espero que os quede claro. De todas formas, en el canal tenéis algún que otro vídeo específico del ayuno intermitente donde, pues digamos que lo contamos con un poco más de detalle. Más cosas, Juan Ramón. Vale. ¿Hay que comer muchas veces al día para perder peso? Vale, otro de los mitos que hay que dicen, no, hay que comer 6 veces al día. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres comer 6 veces al día? Hombre, vamos a ver, hay gente que dice, ¿cómo 6 veces al día? Si tú le cuentas una comida que te has comido un yogur, pues bueno, es que no va a tener importancia. Pero si es comida ya de cierta envergadura al día, es que no tiene ni pies ni cabeza. Porque al final nosotros tenemos un gasto calórico diario, que se llama tasa metabólica, ¿vale? Una tasa metabólica diaria. Imaginaos que yo tengo 3.000 calorías. Yo lo que tengo que hacer es, en las ingestas de comida que haga, meter esas 3.000 calorías que gasto. Si meto menos, iré adelgazando. Si meto muchas, iré engordando. Y nada más. Pero, ¿para qué quiero comer 6 veces, 6 digestiones? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que al hacer la digestión gastas calorías. Efectivamente, sí, es así. No para hacer la digestión, para hacer cualquier cosa que movamos o hagamos, necesitamos energía, necesitamos ese ATP que os digo que conseguiremos tanto del hidrato de la grasa, incluso de la proteína, aunque en mucha menor medida porque no es su función, pero lo conseguiremos una vez que pase por los procesos que tiene que pasar. Pero no necesitamos comerlo todo ni de golpe, ni comerlo 6 veces. Imaginaos que tenéis que poner una lavadora y tenéis 10 kilos de ropa para lavar. Pues a lo mejor lavarlo de una vez, si en la lavadora caben 10 kilos, pues no sería, digamos, adecuado porque vais a forzar la lavadora. Si lo hacéis en 2 veces, pues empieza a tener un poco más de sentido, porque hacéis 5 y 5 y ya, pues no forzáis mucho. Si lo hacéis en 3 y hacéis 4 kilos, 3 y 3, pues ya empieza a tener mucho sentido. Pero ¿para qué lo queréis hacer en 6 veces y meter 1,5 kilos cada vez que lavéis y que la lavadora esté prácticamente vacía? ¿Con eso va a funcionar mejor la lavadora? No. Si necesitamos 3.000 calorías, a nuestro organismo le da igual que se la demos de una vez que 2, que 3, que 4, que 5, que 8. Necesita 3.000 calorías. Es como si tú necesitas 1.000 euros o $1.000 o 1.000 pesos o 1.000 lo que sea, libras, para el mes.
te da igual que te las den al mes que te las den cada semana. No tiene sentido. Necesitamos 3.000 calorías, por ejemplo yo, a lo mejor Juan Ramón necesita 3.200 y tú que nos estás viendo necesitas 2.800 y necesitas meter eso en forma de comida para obtener esas calorías. Nadie dice que por qué va a ser mejor que lo hagas en 6 veces. En 6 veces sí, vamos a hacer más digestiones, vamos a gastar, pero por otro lado no le vamos a dejar tiempo a nuestro cuerpo de lo que hemos ya comentado varias veces, a que ponga en acción las 2 rutas metabólicas. Si yo como 6 veces, aunque como cada 3 horas, son 18 horas. Si es que no me da tiempo casi ni a descansar, porque tenemos que descansar 8 horas, para 7 horas y media, 8. Si no, tampoco vamos a estar bien de salud. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero comer 6 veces al día? Yo como 3. Si coméis 4 también está bien, si coméis 2 también está bien. Una lo veo exagerado porque hay gente que lo hace y le va bien, pero tenéis que comer mucha carga para obtener todas las calorías de una sola vez. Entonces creo que a nivel digestivo no es conveniente. 2 veces hay mucha gente que lo hace y está perfectamente bien. Yo me inclino por 3 veces, entonces yo suelo comer a las 10:30 o algo así, un almuerzo normal, no desayuno, ese típico de que me levanto el café con leche y las tostadas de eso yo no lo utilizo, no tiene ningún sentido. Pues allá a las 10:30, 10:30 me tomo unas almendras, unas nueces o cualquier cosa, un yogur sin azúcar, un melocotón, por ejemplo, me tomo algo de eso y ya está. Y luego como a las 2:30 a las 3, lo que sea, normalmente bastante legumbres, lentejas, garbanzos, alguna vez arroz integral, no arroz blanco. Y pues a eso le añado, por ejemplo, a lo mejor a la lenteja le añado arroz, o le añado verduras de cualquier tipo, una menestra de verduras y lo mezclo. Y luego ya a la noche pues suelo tomar, porque hago deporte, algo de proteína, huevo, pescado, algo de lácteos, carne, y ya está. Y como 3 veces y no tengo... Luego, ¿qué hago yo para saber que lo estoy haciendo? Es pesarme. Me peso. Y al pesarme, yo me peso diariamente, y si no queréis diariamente, porque no hace falta, semanalmente, y tú vas viendo, si tu peso va aumentando, lo estás haciendo mal. Si tu peso va disminuyendo, también lo estás haciendo mal. Entonces, si vas disminuyendo, si estás en una fase que quieres perder peso y vas disminuyendo un poco, lo estás haciendo bien. Si disminuyes mucho, lo estás haciendo mal. Acordaros que nunca nuestro cuerpo se adapta a nada brusco, a nada, a un cambio rápido. Todos los cambios se va a adaptar a nuestro cuerpo porque siempre son poco a poco, ¿vale? Pues más cosas que puedan quedar por ahí. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Eso lo vamos a resumir muy rápido. No, para nada. Depende de a qué te dediques, depende de qué vayas a hacer a continuación de desayunar y depende de que hayas comido el día anterior. Pues tú acabas el día anterior, has cenado a las 10 de la noche, has cenado mucho hidrato de carbono, tortilla de patatas o un bocadillo y te has comido un trozo de helado o un pastel, tienes a tope la reserva de hidrato. ¿Para qué quieres nada levantarte y meter otra vez un montón de comida? No tiene sentido salvo una persona que tenga una actividad tremendamente exigente. Como decimos, que esté cogiendo naranja, patata o tomate todo el día, pues a lo mejor esa persona sí que debe desayunar un poco más fuerte. Pero una persona que haga una vida normal, que vaya a la oficina o vaya a donde sea una fábrica pero donde no tenga un gasto excesivo, no es la comida más importante para nada. Vuelvo a repetir, lo importante es que al final del día metamos al cuerpo todas las calorías que necesitamos. Eso es lo importante. Lo metas cuando lo metas. De hecho, si dejamos sin comer por la mañana un rato, estaremos ayudando a autolimpiar nuestro cuerpo. Así que no es la comida más importante para nada, siempre con, como digo, con la excepción de que según qué persona. Si es un atleta de élite y por la mañana corre 20 kilómetros y por la tarde tiene que ir al gimnasio a hacer pesas y tal, y hace todos los días 5 o 6 horas de entreno, pues quizá para esa persona sí que sea importante que desayune bien. Pero para las personas normales que hacemos, yo que soy peluquero, otra persona que vende zapatos, otra que está en una oficina haciendo papeles, no hace falta que comas mucho por la mañana porque no te hace falta para nada. Más cosas. ¿Hasta qué edad se puede hacer deporte? ¿Hasta qué edad se puede hacer deporte? Otra cosa es que hay muchísima confusión y mucho tal y mucha gente pues que no sabe realmente. Se puede hacer deporte a todas las edades. Ahora, lo que hay que hacer es adaptar el deporte, primero más que a la edad, mucho más importante, a tu preparación física, a tu condición física en cuanto a cuánto deporte has hecho en tu vida. Puedes haber una persona, como yo, por ejemplo, que tengo 60 años, y yo llevo 50 años haciendo deporte. Mi sobrino, que tiene 22, pues hay en algunas pruebas físicas que yo le puedo ganar. Así que no está en la edad.
sino está en qué preparación tiene. Y edad, no hay ninguna. Yo he visto personas de 80 y tantos años, incluso vi una mujer en un vídeo de 91 años haciendo ejercicios sobre una barra olímpica, subiéndose encima y haciendo el pino y todo, o sea que no hay ninguna edad. Lo que sí que lógicamente no puedes pensar, si tú nunca has hecho deporte y tienes 50 años por ejemplo y dices, quiero hacer deporte, empezar a decir, voy a empezar haciendo media maratón. No, te vas a fastidiar la salud y probablemente en el mejor de los casos te lesiones y en el peor te dé algún achuchón. Entonces, a cualquier edad se puede hacer deporte, pero hay que adaptarla más que a la edad, a la preparación de esa persona. ¿Vale? Pues eso, que sepáis que a cualquier edad y que en el canal que nosotros tenemos hacemos ejercicios que puede hacer cualquier persona porque damos opciones un poquito más difíciles y opciones tremendamente fáciles de hacer deporte. O sea que podéis entrar al canal y podéis hacer deporte con nosotros de forma segura, fácil y sostenible, que es lo que hay que buscar. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que al otro lado, creo que hay. Sí. O ya has pasado. ¿Qué deporte hacer si tengo sobrepeso? La última pregunta de la página. ¿Qué deporte hacer Si tengo sobrepeso. Sobrepeso, vale, pues eso es importante también, porque mucha gente que a lo mejor os sobran unos kilitos o unos poquitos más, y de repente os apuntáis a un gimnasio y empezáis a hacer actividades muy intensas. No, pues voy al gimnasio, me voy a meter aeróbic y luego me voy a meter en la cinta y voy a andar una hora a ritmo rápido. Pues tenéis que saber que haciendo eso no vais a progresar mucho. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente el por qué? Porque claro, alguien nos dice eso y no os explica nada, no. De hecho, yo ahora estoy entrenando a una chica que he entrenado 3 días con ella y ¿sabéis cómo hemos empezado? Porque es una chica que le sobran bastantes kilos. Hemos empezado simplemente andando un poquito rápido, cambiando ritmos un poquito más lento andando y pequeños trotes de nada, de 30 metros y enseguida yo lo que hago le tomo pulsaciones y voy viendo cómo va. Y voy viendo, lógicamente, tomando pulsaciones, veo que ella no tiene ninguna preparación de base. Entonces, yo a esa persona no le puedo meter intensidad porque no tiene aún preparación para nada para hacer intensidad. Si le metiera intensidad, ¿qué pasaría? Que vamos a liberar grasa, porque cuando hacemos ejercicios intensos, una de las cosas que ocurre, entre muchas, es que se separa esa grasa del glicerol. ¡Ay, qué bien! Separo la grasa y la grasa va a ir a la célula. Pero ahora vamos a tener el problema que si, como os he dicho antes, tenemos mucho tejido graso, muchas células grasas, en las células grasas hay muy poca densidad mitocondrial. Es decir, hay pocos quemadores que puedan convertir la grasa en energía. Entonces, si empezamos con una persona que tiene sobrepeso y le metemos mucha intensidad, no vamos a lograr casi nada. Vamos a lograr una retención metabólica, un atasco metabólico, porque vamos a liberar mucha grasa al hacer el ejercicio de intensidad, pero esa grasa no tiene luego dónde convertirse en energía. Así que, ¿qué ejercicio hay que hacer cuando tengo bastante peso que quitarme? Ejercicio aeróbico, combinado con ayunos intermitentes, con un buen descanso y, por supuesto, luego con un cambio totalmente drástico, total de alimentación, sobre todo de nutrición y de costumbres. Tengo que empezar a cenar más pronto, a desayunar más tarde. Los hidratos de carbono son fundamentales, que comáis pocos si queréis perder peso y además de esos pocos que sean nutritivos, que sean de los buenos. ¿Y cuáles son los buenos? Los que provienen de fuentes naturales, sobre todo de vegetales, ¿vale? De legumbres, de frutos secos, de hortalizas, de todo eso. Ahí vienen los frutos, o sea, los hidratos de carbono buenos. ¿Cuáles son los malos? Todos los hombres, casi todos los que hemos inventado son malos. Todos los que sean zumos, azucarados, refinados, harinas, trigo, todo lo que pizza, hamburguesas, todo eso, si queréis perder peso tenéis que olvidaros, tenéis que cambiar la forma de ver la alimentación. O sea, tenéis que alimentaros de forma lógica, y la lógica es cómo nos alimentábamos hace tiempo. No sé, es una hamburguesa de pavo, ¿no? Igual. Pero el pan de la hamburguesa, el pavo estaría bien. El pan integral. Siempre que el pavo lo hayamos hecho asado o con apenas nada de aceite. Sin freír. Pavo frito ya no es bueno si queremos perder peso, y aunque no queramos perder peso, sigue sin ser bueno. ¿Vale? Pero luego, peor que el pavo frito, que ya no sería bueno, es la hamburguesa de pan de trigo. Eso es mucho peor a la hora de perder peso porque el trigo está tremendamente adulterado. Y el trigo, la proteína del trigo es el gluten está
tremendamente adulterado, con lo cual no es ninguna buena opción comer pan de trigo ni nada relacionado con el trigo. Así que si queréis comer algo de pan, integral y de otro cereal que no sea trigo, de espelta, de trigo sarraceno, de amaranto, de cebada, de avena, pero integrales siempre, no hay refinados, olvidados los refinados. Si queréis perder peso, pero además si queréis mantener una salud durante mucho tiempo correcta. ¿Los hidratos de carbono son sanos? ¿Cuántos debemos comer? Bueno, ahí hemos comentado un poco, pero matizo un poco más. Hidrato de carbono, como digo, hay unos que son sanos y otros que no son sanos. La patata, por ejemplo, siempre que no la fríamos ni la hagamos asada, es sana, quiere decir, guisada o hervida es sana, pero sigue siendo un hidrato de carbono. Entonces, tenemos que saberlo eso hacer bien. Por ejemplo, si queréis perder peso, nunca os va a interesar comer patata antes de hacer el ejercicio que vais a hacer. Porque si comemos patata, vamos a tener una cantidad de hidrato media, no es un hidrato muy alto, pero tiene bastante hidrato. ¿Qué va a hacer nuestro organismo? Necesita energía. Yo me voy a andar o a trotar o tal, y yo me he comido una patata hervida y tal. Salgo a andar o a trotar, y como le acabo de meter un tipo de producto que me va a dar energía bastante rápida, mi organismo va a coger, de eso que acabo de comer esa patata, va a coger energía. Entonces, si lo que estamos buscando es gastar la grasa que nos sobra, no es una buena idea empezar antes de hacer ejercicio con hidrato de carbono. Entonces, esa patata, ¿cuándo me la puedo comer? Y es sana, después del ejercicio. Cuando he hecho ejercicio, he gastado y entonces mis depósitos de glucógeno, de glucosa, van a estar más vacíos. Entonces, esa patata sí me puede servir ahí. Pero, aún así, no puedo abusar. Es decir, si quiero perder peso, no puedo comer todos los días patatas. No puedo comer todos los días arroz integral, aunque sea más sano que el arroz blanco, porque siguen siendo productos que contienen bastante hidrato. Entonces tengo que tirar más por verduras, sobre todo por el reino vegetal. Y las frutas, podemos comer algunas, pero tampoco 4 o 5 frutas si quiero perder peso. Puedo comer una fruta o dos y siempre por la mañana o a mediodía. Hacia la noche no es conveniente porque la digestión de la fruta es diferente al resto de productos y como que cuesta un poquito más, y entonces hacia la noche no nos interesa acumular mucha fructosa que al final se convierte en glucosa. Es un hidrato de carbono igual y un hidrato de carbono simple. Así que espero más o menos haberos resuelto. ¿Queda algo por ahí? Sí, las grasas saturadas son malas. Vale, eso también es muy fácil de explicar. Mucha gente dice, yo como soy peluquero hablo con mucha gente y muchas veces sale la conversación de alimentación, y cuando hablas de algo malo te sueltan, no, es que hay que eliminar la grasa saturada. No están, realmente no saben muy bien por dónde va. Lo que ellos se están refiriendo, o ellas, normalmente ellos, pues soy de caballeros, corto el pelo a caballeros, alguna señora, pero normalmente a caballeros. Lo que me quieren decir, y ellos se refieren, pero no lo saben de momento, son las grasas que el hombre ha modificado, que son las transgénicas o hidrogenadas, que es exactamente la misma grasa. Cuando oigáis grasa transgénica o hidrogenada, es un tipo de grasa que el hombre le ha añadido hidrógeno, por eso le dicen hidrogenada. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? A una grasa saludable buena, el aceite de oliva por ejemplo, le ha añadido hidrógenos y ha hecho de esa grasa una grasa más densa. Al ser más densa, ahora sí la puedo comercializar. Sí que la puedo poner en un producto sin que chorree, sin que me manche. Un aceite de oliva no lo puedes poner en un producto para comer porque va a chorrear y te va a manchar. Entonces no es vendible. ¿Qué ha hecho? Ha modificado la estructura de la grasa. Entonces, esas son las grasas malas, las que hemos modificado. La grasa saturada proviene de los animales y es una grasa que es fundamental. Solo que hay que comer menos grasa saturada de los animales. El porcentaje tiene que ser a lo mejor 2:1, 3:1 a favor de la grasa insaturada o poliinsaturada que proviene de los vegetales, de los aceites, de las semillas, chía, lino, como digo, aceite de oliva, aceite de aguacate, proviene de los aguacates, proviene del pescado azul, de los frutos secos. Entonces debemos de comer más de esa grasa sana, digamos más sana, insaturada, porque es más fácil para nuestro organismo poderla utilizar, porque tiene otra composición. No podemos entrar ahora en tantos detalles, si no acabamos, pero que sepáis que tanto grasa proveniente de vegetales y de pescado es muy sana y hay que comer un poco más de esa grasa que de grasa animal, pero ambas son fundamentales para la salud. Y la que sí que tenemos que desechar es la grasa hidrogenada, que no la vamos a encontrar en productos elaborados, preelaborados, precocinados o de estos que duran 7 meses sin caducar porque le han metido
500.000 antioxidantes, que si conservantes, le han metido mucho químico, entonces eso es lo que tenemos que evitar. Pero la grasa, tanto saturada como insaturada, es fundamental para la salud. ¿Algo más? No, compi. ya hemos terminado. Pues nada, pues espero que os haya podido aclarar alguna cosa. Si tenéis dudas, me podéis preguntar en la misma página, Comida Sana y Adelgazar, en la página, página no, un grupo, no es una página, un grupo enorme, que somos 334.000 o por ahí, un montón, somos media humanidad, donde la administradora es mi amiga Gemma, que es la que me ha propuesto que haga esto y a la que le vuelvo a agradecer hacerlo. Y yo, bueno, pues estoy como moderador y como veréis siempre trato de meteros entrenamientos o algún tipo de consejos sobre vida, nutrición y salud. No os puedo hablar de platos y todo esto porque no soy cocinero ni... Entonces yo os puedo hablar de salud y de deporte, y es mi cometido dentro del grupo, y espero que os guste, espero que os haya podido aportar algo. Pues nada, aquí mi sobrinete Juan Ramón y yo os agradecemos mucho pues el interés que hayáis puesto, si nos habéis seguido, si lo seguís después ya en diferido, ya no en directo, da lo mismo. Muy agradecido, muchas gracias y nos vemos muy pronto y hasta la vista. Chao. Chao. Gracias. ¿Lo has tocado o...? Sí, estoy... Ah, vale, claro, tengo que pagarlo ahí. Claro. Bueno, lo apagamos ahora, por si alguien está conectado.